buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván Cabezas. El título de esta breve charla es Programming Fundamentals 2.0, donde he querido compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas lecciones aprendidas y poner sobre la mesa algunas inquietudes justamente sobre cómo, en particular, en el curso, en dos de los cursos que tengo el gusto de liderar y coordinar en la Universidad de San Buenaventura aquí en Cali, en relación a justamente programación y en el contexto de la ingeniería de software, pues se han venido desenvolviendo los acontecimientos en este escenario desafiante y retador. Un segundo, voy a la siguiente diapositiva. Brevemente, la agenda pues, de la charla de la tarde de hoy. Quisiera empezar por contarles que yo hago parte justamente de la Universidad San Buenaventura en Cali, del programa de Ingeniería de Sistemas, adscrito a la Facultad de Ingeniería, y hago parte del grupo de investigación, el laboratorio de investigación para el desarrollo de la ingeniería de software, ubicado en Cali, Colombia. Eso, digamos, en cuanto a componente profesional y de ejercicio profesional y de afiliación. En cuanto a mi background y mi formación, yo soy doctor en Ciencias de la Computación. Desde hace ya quizás más de 15 años estoy justamente trabajando, digamos, como docente, algunos escenarios también de colaboración con la industria, con la empresa privada, espacios de consultoría. Una de las actividades que recuerdo justamente con mucho cariño es mi participación justamente como coach o capitán de programación de equipos que participaron en maratones de programación a nivel nacional e internacional. Y describiría, digamos, mi ejercicio profesional actual como docente en ingeniería de software, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Una de las características justamente de ejercicio profesional que interpreto que complementa muy bien ese ejercicio docente es el pertenecer a diferentes sociedades profesionales, varias de ellas justamente relacionadas con la educación en ingeniería. De hecho, yo consideraría que mi negocio, por decirlo de esa manera, gira alrededor de la educación en ingeniería. Primero, algo justamente aquí de advertencia sobre esta charla. He sido, digamos, muy laxo con el uso de algunos términos entre español e inglés. Digamos que también en mis cursos, digamos, fomento el desarrollo de las competencias en una segunda lengua, y hay algunos términos que quizás estarán más familiarizados ustedes con ellos si los aplico justamente en su contexto en inglés. Les voy a compartir una experiencia y una postura personal, digamos, que yo considero basada en la experiencia de la práctica. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en un escenario educativo, pues la idea es que siempre soportemos pues nuestras prácticas por datos, por mediciones, ¿sí? Por lo que llamo yo, por poner el termómetro justamente sobre qué es lo que está pasando en nuestra aula. En este escenario, lo que llevamos, digamos, parte del semestre anterior, o gran parte del semestre anterior y gran parte de lo que va en este semestre, pues quizás ese ha sido un tiempo muy corto para poder decirles, no, ya tengo un conjunto de datos que validan que validan esta práctica. No es en ese sentido realmente que quiero tener la charla con ustedes. Es realmente más un tema basado, como les digo, en la experiencia y en el instinto. Y una quizás de las motivaciones es justamente a que puedan apelar a su instinto docente. O sea, si bien es cierto este escenario pues, del aprendizaje remoto es quizás para algunos, como en mi caso, un tema reciente, pues yo sé que la gran mayoría de las personas que atienden a esta conferencia pues tendrán ya un bagaje justamente y un interés por la educación. Entonces, todo aquello que hemos aprendido a lo largo pues, de nuestra experiencia, pues seguirá siendo válido y justamente podemos hacer uso de ello. El salón de clase
Por otra parte, siempre lo he considerado, digamos, un escenario de experimentación pedagógica. En algunas cosas saldrán bien y algunas otras no arrojarán quizás los resultados que esperábamos o no en la magnitud que esperábamos, ¿vale? Pero independiente de eso, yo creo que tenemos siempre un llamado a innovar la experiencia pedagógica que ofrecemos. En mi caso personal, yo me sentiría terriblemente mal, o en la práctica creo que no lo pudiera hacer, justamente tratar de replicar el mismo curso cada semestre. Eso, como ustedes bien lo saben, eso es prácticamente imposible. Los estudiantes cambian, puede que el horario cambie, un montón de factores en últimas que tienen una incidencia sobre lo que denomino yo el escenario pedagógico. Pero con esta advertencia, y como lo voy a tratar de desarrollar justamente en la presentación, parte pues de la motivación es que nos atrevamos todos a explorar otros escenarios, justamente, otras maneras pues de desarrollar nuestros cursos. ¿En qué contexto justamente se da sobre lo que les quiero hablar en el día de hoy? Yo tengo a mi cargo dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, que igual tiene una malla articulada con otros programas como Ingeniería Multimedia y como Ingeniería Electrónica, el primer año de cursos de programación, o sea, los 2 primeros semestres en relación justamente a la docencia con habilidades relacionadas pues con programar, ¿ya? Esto es una actividad realmente, o sea, es una actividad realmente desafiante tanto para nosotros como docentes, tanto de igual manera también retadora para el estudiante, tratando de hacer un símil. Aprender un lenguaje de programación puede ser tan complejo para cualquier persona como aprender a leer, a hablar y a pensar en un lenguaje distinto a la lengua materna. Poniendo, digamos, un ejemplo más claro, es como si fuéramos hispanoparlantes y ahora entonces tenemos que aprender a hablar inglés. Digamos que haciendo un símil, pues justamente hay un nivel de complejidad justamente quizás análogo en esos ejercicios. Y más aún porque cuando se está programando, cuando se está diseñando, cuando se está construyendo software, cuando se está modelando sistemas, pues entran en juego una serie de diferentes competencias cognitivas realmente de dominio muy elevado. Una de ellas justamente es la capacidad de abstracción, Poder, en un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes, cuando estamos, por ejemplo, diseñando algún concepto de base de datos, cuando estamos por ejemplo, diseñando una clase que represente algún elemento del mundo real, o que cuando estamos diseñando una clase con un mecanismo de organización del software, en un ejemplo concreto, yo no puedo meter un carro dentro del computador, ¿ya? Pero sí puedo dentro del computador crear un modelo computacional, ¿sí? Un modelo de datos que me permita representar y lidiar, manejar la complejidad de ese concepto de lo que significa un carro, ¿sí? Entonces ese primer, en la mayoría pues, de los programas pues, de ingeniería, los cursos de programación casi siempre tienen lugar en los primeros semestres y resulta pues un choque para muchos de los estudiantes. Así algunos tengan un bagaje ya en temas de que vengan pues, de su colegio con algunas competencias de programación. Sobre todo porque en el enfoque ingenieril, digamos que la motivación no es solamente que el software funcione, sino que el software esté bien hecho desde la perspectiva del diseño basado en ingeniería, ¿sí? En ese orden de ideas, para uno de los lineamientos o una de las características
en las cuales yo me apoyé para replantear el curso en este escenario, digamos, yo lo escribiría como principalmente síncrono remoto, ¿sí? Digamos, en su gran mayoría. No sería la mejor descripción que yo lo llamara virtual, porque digamos, no está apuntado, digamos, hacia esa transición. O sea, que quizás más es un escenario en el cual es síncrono, o sea, conservamos pues un espacio ajustado para nuestros encuentros. Y remoto, pues, porque ya como ustedes se lo imaginan, por temas de distanciamiento social y cada uno en sus casas, inclusive estos cursos, digamos que aunque parte de la base que son de laboratorios de programación, o sea, hay unos espacios pues asignados en la universidad pues para ello, pero digamos que no hay unas condiciones, digamos, bioseguras, bioconfiables pues para poder hacerlos, para poder mantener pues ese esquema presencial en el campus. Entonces, justamente como les digo, es el escenario en el cual se ha venido desarrollando, pues es el escenario síncrono remoto. Como les iba a contar, uno de los elementos que me permitió repensar el curso justamente no fue el tema de los contenidos. Ya al pensar en contenidos, en que les quiero contar, por ejemplo, del for, para hablar con ejemplos específicos de programación, de ciclos, de variables, obviamente se discuten de eso, pero nuestros cursos ya, para todos debe ser claro que no deben estar orientados a contenidos. Los contenidos no son el fin. Lo que resulta realmente el fin en el curso son los resultados de aprendizaje, o en inglés el término los student outcomes. En particular, estos dos cursos de primer año pues tienen como apuesta desarrollar en los estudiantes una capacidad para aplicar diseño de ingeniería. Y ese es uno justamente de los desafíos del curso, la complejidad, lo abstracto que resulta el diseño. Los estudiantes en cursos de programación quieren llegar siempre de primera mano al hacer, como quien dice, a la generación de código, a escribir ya código, y quizás probar más por una aproximación, de ensayo y error, que en algunos casos funciona, pero digamos, como les digo, no es el enfoque del curso. Entonces, justamente dentro de la noción del contexto del software, unas necesidades específicas es lo que se denomina justamente como requisitos, es aquello que guía la construcción del software, ¿vale? Y se orienta justamente hacia una aproximación metodológica que lleve a la construcción de una solución. Eso por una parte. Este resultado de aprendizaje, de hecho, es bastante ambicioso, pero en este primer curso, digamos que nos centramos en esta primera parte de la capacidad del resultado de aprendizaje, o sea, el que está, como que dicen, en negrita sostenida, y ya en el desarrollo justamente del resto de la malla curricular, pues habrán otros espacios para que los estudiantes puedan entender realmente todo lo que resta de este resultado de aprendizaje. Eso por una parte en lo que se considera como una capacidad, como un resultado de aprendizaje técnico o el mal llamado duro, ¿ya? Por otra parte también hay una competencia profesional, mal llamada blanda. Quizás a mí no me gusta mucho como esos términos entre duros y blandos, sobre todo por el concepto pues de blando, que quizás puede generar una noción de que eso no es tan importante, pero en la práctica los dos son supremamente importantes. Un ingeniero pudiese ser muy brillante, pero si no es una persona con la cual se pueda trabajar, pues va a tener problemas justamente en su ejercicio profesional. Entonces, el otro resultado de aprendizaje profesional que se inculca en el curso es la capacidad para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, cuyos miembros ejercen liderazgo, generan un ambiente colaborativo e incluyente, establecen objetivos, planean tareas y cumplen objetivos. Eso resulta ser muy propio justamente del desarrollo de los productos de software. Muy rara vez, o sea, no es el caso, no es la regla, se desarrolla software
de manera individual o se desarrolla software solo para uno. Yo diría que por definición siempre hay múltiples actores, en el sentido que hay un cliente, hay un usuario, hay un dueño de producto, hay todo un equipo justamente detrás de eso. Entonces el hacer explícito dentro del ejercicio del curso, dentro del escenario pedagógico, ese acoplamiento en equipos ha sido también otro, yo diría yo, de los drivers, de los objetivos pues, del curso. Eso en cuanto a las competencias y obviamente pues el elemento central pues, de este curso, pues como se imaginarán, es el software. Software entendido como datos, código fuente y documentación. El software entendido también como el producto de un proceso metodológico de diseño de ingeniería. Y en últimas, digamos, se aterriza en lo que nosotros denominamos, bueno, que es justamente el lenguaje de programación. Y termina uno discutiendo justamente de diferentes paradigmas de programación. En este primer año, de hecho, se combinan dos paradigmas. Esa transición de un primer curso, digamos, de programaciones, llamamos estructurada justamente a programación orientada a objetos, también implica un gran desafío para el estudiante y para el docente. Y esto, digamos, ha estado, digamos, ampliamente pues, documentado en la literatura. Hay muchas aproximaciones para abordar todos esos escenarios. Como les contaba con los colegas, siempre procuramos también realizar algunos ejercicios de investigación dentro de las aulas, ¿sí? Justamente para mejorar nuestra práctica docente. Eso en cuanto al contexto. En cuanto a la aproximación pedagógica, digamos, de esta experiencia que les quiero compartir, yo quisiera utilizar esa frase de parados sobre los hombros de gigantes. Ocurre muchas veces que nosotros, pues, como ingenieros, tratamos de emular justamente nuestros profesores. Tratamos de replicar aquellas buenas prácticas o tratamos inclusive de omitir algunas cosas que en nuestro juicio quizás no fueron tan apropiadas. En mi caso particular, me ha llamado mucho la atención justamente muchas de las ideas del doctor Freire, ese gran pedagogo brasileño latinoamericano, que tuvo un gran impacto, quizás en un ejercicio, en una primera discusión uno pudiera pensar que esas teorías, digamos, correspondían a un momento histórico y geográfico, por qué no decirlo, de Brasil o inclusive una época latinoamericana. Pero la verdad, yo entre más, lo último que podría hacer es declararme un experto justamente en las teorías del Dr. Freire, pero cada vez que conozco un poco más de su obra, más me gusta y más la encuentro vigente, pues justamente para nuestros tiempos. Bueno, muchas ideas pues para retomar sobre ese particular, pero una muy interesante reflexión justamente y que viene muy bien para esta charla de hoy es una afirmación del Dr. Freire que dice que nadie educa a nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. ¿Y eso a qué viene o eso cómo se aplica? Finalmente yo lo interpreto, lo vivo, lo hago palpable justamente en el aula de clase, en el sentido en que tanto aprenden mis estudiantes de mí como yo aprendo de ellos, ¿sí? Puede que cosas distintas, obviamente, puede que ellos aprendan justamente sobre las nociones en términos de programación, de polimorfismo, herencia, relaciones de clase, encapsulación, una serie de terminología, digamos, propia pues, del curso. Pero yo también estoy aprendiendo de ellos cómo puedo yo fortalecer mi ejercicio docente, ¿sí? Una pregunta que yo siempre me hago es
¿cómo puedo explicar yo algo de una mejor manera? Y en ese sentido, justamente, como les contaba hace un rato, yo procuro que mis cursos siempre tengan algún cambio de un semestre a otro, pues algunas veces basado en el instinto, otras veces sí basado en ejercicios de comunicación dialógica sobre los estudiantes, donde ellos me cuentan los desafíos que han tenido. Retomando justamente sobre los lineamientos, las posturas, las preguntas a los cuales nos invitaba el doctor Freire, hay dos muy pertinentes justamente para nuestro ejercicio docente y también para esta época. ¿Cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar? Y también, ¿cuál es nuestra comprensión del acto de aprender? O sea, cómo nosotros vislumbramos la experiencia docente, ese encuentro con el estudiante, de generación de ideas, de motivación para las preguntas, en la cual nosotros esperamos que ellos entiendan cosas y que luego las estén en capacidad justamente de aplicarlas. ¿Okay? Una de las frases quizás más bellas y justamente el doctor Freire, para mi humilde concepto y como lo interpreto yo, es de que la educación es una obra de arte, ¿ya? Y en ese sentido yo la encuentro retadora, motivadora, siempre estar innovando, siempre, como les digo, no tener ese temor a explorar. Algunas veces yo siento que quizás hasta yo mismo me censuro y digo, no, esto quizás es too much, o sea, ya se me puede estar yendo la mano, pero bueno, igual siempre, como les digo, siempre procuro estar abierto para poner, como digo yo, poner el termómetro y que mis estudiantes me puedan decir qué está pasando, cómo me están entendiendo, cómo van justamente en su ruta educativa. Y ese concepto pues que acuñó pues el doctor Freire en esa época, el concepto de la educación bancaria, que no tiene nada que ver justamente con la educación financiera, nada de eso, palabras más, palabras menos, y como yo lo interpreto, es asumir justamente que la educación no es un único sentido, ¿sí? La educación no es un único sentido, no soy solo yo como docente que va a educar a los estudiantes, porque les digo, es un proceso de toma y dame, debe ser siempre una ganancia mutua, por parte de los estudiantes y por parte del docente. Y mi conclusión, que en realidad puede sonar muy agua tibia, o sea, puede ser sentido común, si lo quiere ver, pero justamente el desafío está en cómo llevarlo a la práctica, y es que se aprende más y de manera más profunda en un escenario más colaborativo y participativo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Curiosamente, yo identifico que este escenario de la pandemia, ¿sí? el de las clases síncronas remotas, me han permitido justamente, me han invitado, me han motivado, me han desafiado a tener unos espacios más colaborativos, ¿ya? Utilizando pues la analogía de pensar por fuera de la caja, este pobre hombre aquí sentado puede ser justamente el profesor Cabezas, y la primera reflexión que yo me hago es que mi caja era mi salón de clase. Estos cursos, o sea, estas temáticas, como les digo, desde el 2004 más o menos, estoy trabajando en cursos de programación, desde el 2004. Y como les contaba, cada curso termina siendo una experiencia diferente. Pero, palabras más, palabras menos, ya tenía algunos elementos estables, y entonces, digamos, en esas reglas me movía, ¿vale? Entonces, mi caja era justamente mi salón de clase y mi escenario presencial. Ahora mi caja justamente es este escenario remoto del cual les estoy hablando aquí, que ya el comedor parece justamente un set de televisión, y aquí hay una serie justamente de elementos distractores. Aquí todo pita cuando llega un correo, diferentes elementos, hay desafíos relacionados justamente con la falta de retroalimentación. Yo no puedo ver a mis estudiantes justamente, a veces
y a veces justamente verlos en clase y verles la cara, la expresión, me daba sentido justamente de si me estaban entendiendo o no. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, ¿hacia qué herramientas se ha movido mi curso? Mi curso se ha movido hacia el uso en cuanto a programación, de editores colaborativos en línea. En ese sentido, hay diferentes editores colaborativos, en los cuales son plataformas en los cuales están disponibles múltiples lenguajes de programación y las personas pueden codificar o escribir código fuente de manera simultánea y en tiempo real, o sea, interactuando pues todos entre sí. De manera específica, pues para el curso, estamos usando dos herramientas, una para la documentación y el diseño, Lucidchart, y una para la codificación, Replit. En ella los estudiantes, digamos, en la clase, me pueden ver programar, yo les puedo pedir que programen tareas específicas y estamos, digamos, justamente colaborando en ese escenario pues, de la construcción de código. Pero eso en cuanto a las herramientas tecnológicas. El otro mensaje es que la buena pedagogía no ha muerto. Y en ese sentido, yo procuro en la clase tener, digamos, una transición entre estados que van de modo, lo que se denomina modo difuso, modo focalizado. O sea, tener momentos en los cuales los estudiantes van a estar concentrados en algo de manera particular y yo mismo generar unos espacios como de distracción, o sea, en los cuales relacionarlos a futuro. ¿Cómo funciona eso? En esencia, yo cada clase la inicio con un escenario que yo llamo calentamiento, rompiendo el hielo. Podemos hablar de temas justamente de actualidad, temas vigentes que en principio uno pensaría que no tienen nada que ver con la programación o con el curso, pero en la práctica sí lo terminan teniendo, y establecer, digamos, ese vínculo y esa relación nos permite, digamos, hacer una primera introducción al curso, ¿ya? Luego se combina a lo que denomino a lo que es el modo focalizado, o sea, donde ya de manera específica se abordan unos pocos conceptos. En una clase, si yo logro transmitir más de 3 conceptos clave, yo diría que es mucho, unos pocos conceptos. Y eso está alternando justamente con unas mismas pausas, por decirlo así, unos modos difusos intermedios que yo mismo procuro introducir en la clase. Entonces, la clase está, digamos, durante su ejecución, mutando, digamos, entre esos dos estados. No pudiera decir que todos estamos al tiempo en ello, pero digamos que procuro justamente como alternar entre ellos dos. Y terminar la clase nuevamente con un modo difuso, hablar de temas justamente de lo que viene, explorar elementos de lo que sigue. ¿Por qué Programming Fundamentals 2.0? Porque muchos de los elementos que ahora incorporé, espero llevarlos nuevamente cuando vuelva a la clase. No tengo datos todavía, pero digamos que pues siento que el escenario va bien. Estoy siempre abierto pues, al diálogo con los estudiantes. La idea es generar espacios colaborativos y participativos. No se trata solo de las herramientas, es muy importante justamente la aproximación pedagógica y no tener digamos, miedo a innovar. Y como les digo, estoy procurando justamente ahora tratar de vincular más a los estudiantes a la toma de decisiones dentro de cómo debe desarrollarse el curso.